en donde todo comenzó, en Jerusalén. Y desde esa fecha hemos desarrollado una relación íntima y muy cercano con nuestro amado hermano. Él es un judío que es creyente también en el Señor Jesucristo, ha creído en el Señor, ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado en su nombre. Él tiene también un centro bíblico en Jerusalén y ha imprimido miles y miles de Biblias en el árabe, en hebreo y en otras lenguas también africanas. Por cierto, en estos días está por imprimir 30,000 Biblias para entregarlas a Etiopía, África. Bueno, inesperadamente estuvo con nosotros esta semana y aún no anuncié en la radio que iba a estar este domingo y estuvo con nosotros. Lo consideramos una bendición el poder hacer esto porque hemos terminado nuestro año, el 2014, bendiciendo a Israel y hemos comenzado también este año bendiciendo también a Israel con tener a alguien con nosotros de la nación de Israel. Este judío que estuvo con nosotros es un judío creyente en el Señor. En el centro bíblico estuvo también su familia, estuvo su esposa y un hermano que lo acompañó de Rusia. Países donde están sufriendo persecución. Nosotros no tenemos que tener mala conciencia de estar disfrutando de las bendiciones. Lo que sí tenemos que hacer es no olvidarnos. Dos cosas. Estar bien agradecidos y no dar por hecho lo que tenemos. Las bendiciones espirituales y materiales, la libertad que tenemos, tener una profunda gratitud con nuestro Dios por lo que Él nos da. Lo segundo es no olvidarnos de nuestros hermanos, los que sufren, la iglesia perseguida. ¿Cómo podremos olvidar? Dice el Salmo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi diestra o que mi lengua se pegue a mi paladar y que mi diestra se seque. Y es el cántico del pueblo mientras estaban en Babilonia. ¿Y cómo podemos olvidarnos de Jerusalén? Nosotros debemos entonces también exclamar y decir: ¿cómo podremos olvidar a nuestros hermanos, al pueblo de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos olvidarlos al estar ellos sufriendo terriblemente? Voy a tomar una escritura de que es una paradoja, una contradicción, los dos ambientes completamente diferentes, radicalmente diferente, nuestra situación y la de ellos. Pero vamos a mirar que es parte del proceso que Dios siempre ha usado. En cualquier momento dado hay alguien del pueblo de Dios, tenemos hermanos sufriendo y en aflicción, y simultáneamente otros disfrutando de salud, bendición financiera, familia completa, todos alegres, contentos, disfrutando de la vida, y al mismo tiempo otros sufriendo aflicción, falta de finanzas, falta de salud, problemas en la familia, problemas personales. Aquí mismo. Entonces, son como dos rieles que corren siempre. Y por eso dice la Escritura que nosotros lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. No nos turnamos. Es algo que se hace simultáneamente, constantemente. Y vamos a leer después un salmo también que habla de las dos cosas, de las lágrimas y del regocijo. Ese es el patrón de Dios. Vamos a leer el retorno del pueblo judío de su libertad, la libertad de alabar al Señor, de servir al Señor. Y ahora sus familias han sido afectadas, sus hijos secuestrados, sus esposas secuestradas, muertas. Increíble, un contraste radical
entre la iglesia o el pueblo de Dios aquí en Norteamérica y los países occidentales y los países en donde están sufriendo persecución. Nosotros no tenemos que tener mala conciencia de estar disfrutando de las bendiciones. Lo que sí tenemos que hacer es no olvidarnos. Dos cosas: estar bien agradecidos y no dar por hecho lo que tenemos, las bendiciones espirituales y materiales, la libertad que tenemos, tener una profunda gratitud con nuestro Dios por lo que Él nos da. Lo segundo es no olvidarnos de nuestros hermanos, los que sufren, la iglesia perseguida. ¿Cómo podremos olvidar? Dice el Salmo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi diestra o que mi lengua se pegue a mi paladar y que mi diestra se seque. Y es el cántico del pueblo mientras estaban en Babilonia. ¿Y cómo podemos olvidarnos de Jerusalén? Nosotros debemos entonces también exclamar y decir: ¿cómo podremos olvidar a nuestros hermanos, al pueblo de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos olvidarlos al estar ellos sufriendo terriblemente? Voy a tomar una escritura de que es una paradoja, una contradicción, los dos ambientes completamente diferentes, radicalmente diferente, nuestra situación y la de ellos. Pero vamos a mirar que es parte del proceso que Dios siempre ha usado. En cualquier momento dado hay alguien del pueblo de Dios, tenemos hermanos sufriendo y en aflicción, y simultáneamente otros disfrutando de salud, bendición financiera, familia completa, todos alegres, contentos, disfrutando de la vida, y al mismo tiempo otros sufriendo aflicción, falta de finanzas, falta de salud, problemas en la familia, problemas personales. Aquí mismo, aquí mismo. Entonces, son como dos rieles que corren siempre. Y por eso dice la Escritura que nosotros lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. No nos turnamos. Es algo que se hace simultáneamente, constantemente. Y vamos a leer después un salmo también que habla de las dos cosas, de las lágrimas y del regocijo. Ese es el patrón de Dios. Vamos a leer el retorno del pueblo judío del exilio de Babilonia después de 70 años y regresan a Jerusalén, que ha sido destruida. El templo fue destruido. Y vamos a leer algo muy interesante que describe lo que estoy diciendo, nos ayuda a describir lo que estoy explicando, porque estamos mencionando al pueblo perseguido, la iglesia perseguida, a Israel siendo presionado. Dentro de 3 días o dentro de 6 días viene Benjamín Netanyahu para los Estados Unidos a dirigir palabra al Congreso. Creo que para cuando esta grabación corra ya va a ser el día 3 o más cerca del día 3 de marzo. Tremenda presión sobre el primer ministro de Israel por la Casa Blanca. No quieren que venga. Quieren firmar el tratado con Irán. ¿Quiénes? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, China Roja, Rusia. Un tratado peligrosísimo que permitirá a Irán que prosiga con su programa nuclear y su meta. Niegan de desarrollar armas nucleares, con las cuales han amenazado borrar a Israel del mapa. Bueno, todo esto sucede. Están las necesidades, las peticiones, las aflicciones, y luego tenemos el pueblo del Señor al mismo tiempo regocijándonos. Leamos Esdras, capítulo 3, verso 8 en adelante. Y los últimos versos son los que van a ayudarnos para explicar este fenómeno, esta contradicción, esta paradoja. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel,
y Jesúa, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, los que vinieron de Medos y Persa, los que habían sido llevados cautivos por Babilonia. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa del Señor. También Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los que estaban construyendo, trabajando en la construcción, en la restauración de la casa de Dios. Los hijos de Enedad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según ordenanza de David, rey de Israel. Era un tiempo de grande alegría porque estaban por celebrar la construcción de los cimientos del templo. Y cantaban alabando y confesando al Señor y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando al Señor, porque a la casa del Señor se echaba el cimiento. Bueno, siempre es un regocijo cuando se está construyendo la casa del Señor. Hoy nosotros también estamos construyendo, se está edificando esta casa, piedra por piedra, hasta que sea terminada. Bueno, en este caso echaban los cimientos y se regocijaban con grande júbilo. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta de lejos. Esto era una explosión de ruido. Era tiempo de celebrar y era tiempo de llorar. En la construcción de la casa de Dios, la construcción del templo de Dios, hay alegría y hay llanto. Leemos en el verso 12, los ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Simultáneamente había lloro, a tal grado de que no se podía discernir entre la alegría y el lloro del pueblo, sino que subía junto el lloro y la alegría ante el Señor. Y no era un ruido lento, sino que leemos que el pueblo clamaba con grande júbilo. Y aquí está la clave, que sabemos que era grito, lloro a grito y alegría a grito. Y oíase el ruido hasta de lejos. Esto es lo que sucede hoy, mi hermano. La casa de Dios se construye con lágrimas y con regocijo. No hay otra forma. Quisiéramos que hubiera pura alegría, pero no es así. No es de esa manera. Así como leímos ahí, quienes lloraban y quienes se regocijaban, hoy necesitamos quienes clamen con lágrimas, quienes se quebranten delante del Señor. O voy a hacerlo todavía más personal. Necesitamos quebrantarnos y llorar delante del Señor, así como está escrito en el libro de Joel: venga delante entre la entrada y el altar,
lloren y clamen los ministros del Señor y digamos al Señor que tenga misericordia. Ahí está el mandato, que los pastores, líderes y ministros aprendamos a llorar en el altar. Hay aquí un malentendido hoy en la iglesia moderna. Se cree que el lloro y el llanto y arrepentimiento y quebrantamiento es una señal de derrota. Bueno, sí la es, si no se incluye la otra parte. Recordemos que es simultáneo. Estoy citando en el libro de Joel, la escritura. Entre la entrada y el altar lloren los ministros del Señor. Clamen, pidan al Señor misericordia y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, eso es importante. Y repito, hoy en la iglesia norteamericana se considera en muchos campos de la iglesia que es una señal de derrota, el quebrantamiento, el humillarse delante del Señor, con lágrimas, con clamor, con llanto. Y repito, sí lo es, sí es todo lo que hacemos. Porque ya leímos que el pueblo, los ancianos lloraban y los otros se regocijaban. Necesitamos lloradores y clamadores y necesitamos regocijadores. Lágrimas y también risa. El Señor sabe cómo convertir nuestras lágrimas en risa. Y aún los que están en aflicción. La verdad, no sé cómo aplicar esto a mis hermanos que están allá en los lugares en donde hay terrible persecución. Regocijo en el Señor, como dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque la viña no dé fruto, aunque la oliva no dé su aceite, y aunque los campos trabajados y labrados no den mantenimiento, y aunque hayan sido sacadas las ovejas del redil y no haya vacas en los corrales, escasez, no hay fruto, no hay respuesta, se ha trabajado y no hay fruto, los campos labrados no dan mantenimiento, en situación, en enfermedad, en aflicción, en prueba, en corazón quebrantado, en desesperación. Ahí, dice el profeta, en ese lugar me atreveré a decir: con todo, aún con todo esto, yo me alegraré en el Señor, porque Él es mi fortaleza. ¿Y qué hará el Señor? Encontramos aquí un patrón. Cuando yo me atrevo a alegrarme en esa situación, porque el Señor es mi fortaleza, me alegro en Él. Él hará mis pies como pies de sierva, y Él me pondrá sobre mis alturas. Yo estaré abajo, y Él me levantará, como dijo el salmista en su salmo: resignadamente esperé al Señor, y Él oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo cenagoso del lago de miseria. Y Él puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Entre la entrada y el altar lloren los ministros, y el Señor celará su tierra y perdonará a su pueblo. Y entonces dirá el Señor: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor ha de hacer grandes cosas. Él nos pone sobre nuestras alturas. Salmo 126. Cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres
Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No te avergüences de tus lágrimas, mi hermano, de tu llanto. Clama, llora, pero ten esperanza que el Señor te dará fruto, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. También nuestros hermanos que sufren hoy en aquellos lugares terrible persecución, y aún están dando sus vidas por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, pero un día van a resucitar y van a regocijarse, porque aquí, para mí, el vivir es Cristo, dijo el apóstol, y el morir es ganancia. Y vendrán los días en que seremos probados, como dice la Escritura. Estos son los que han vencido al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este es el patrón de Dios. Por eso miramos a cualquier dado momento quienes se afligen y quienes se regocijan. Y aprendemos nosotros a hacer las dos cosas, a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. Dios les bendiga.